Hola, hola a todos y bienvenidos un día más a este vuestro canal favorito de salseos turcos. ¡Qué emoción teneros de nuevo por aquí! Espero que estéis listos para una buena dosis de drama, especulaciones y por supuesto, chismecito de las telenovelas que tanto nos gustan. Hoy vamos a sumergirnos en una historia que ha estado circulando por las redes y los mentideros turcos desde hace un tiempo, el supuesto no rotundo de Can Yaman a una petición relacionada con Demet Özdemir. Sí, esos nombres que juntos incendian cualquier pantalla. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué pidió quién a quién? ¿Y por qué Can Yaman puso el grito en el cielo? Prepárense porque esto tiene tela. Antes de que nos metamos de lleno en este embrollo, quiero recordaros, como siempre, que nos ayudáis un montón si os suscribís al canal. Activad la campanita para no perderos ni un solo vídeo de nuestros chismes turcos y por supuesto, dadle like a este vídeo si os gusta el salseo. Venga, que no os cuesta nada y nos hacéis muy felices. Ahora sí, vamos al meollo del asunto. Como sabéis, la química entre Can Yaman y Demet Özdemir en la telenovela Erkenci Pájaro Soñador fue, digamos, innegable. La pantalla ardía con cada mirada, cada roce, cada diálogo. Fue una de esas parejas que traspasaron la pantalla y nos hicieron creer que el amor verdadero existía. Y claro, como suele pasar en estos casos, los fans, absolutamente enamorados de la pareja, empezaron a soñar con que su romance se hiciera realidad fuera de la ficción. Los rumores de un posible romance entre Can y Demet fueron constantes durante la emisión de Erkenci. Los paparazzi los seguían a todas partes, buscando una foto que confirmara lo que todos sospechaban. Hubo fotos de cenas juntos, paseos por Estambul y miradas cómplices que alimentaron aún más las esperanzas de los fans. Pero a pesar de todo, nunca se confirmó nada oficialmente. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Después del éxito arrollador de Erkenci, tanto Can como Demet siguieron sus propios caminos profesionales. Can se mudó a Italia, donde continuó su carrera como actor y modelo. Demet, por su parte, siguió triunfando en la televisión turca con otros proyectos. Pero a pesar de la distancia y del tiempo, la sombra de Erkenci y de la supuesta relación entre Can y Demet siempre ha estado presente. Los fans no se han rendido y siguen soñando con una posible reconciliación. Y de hecho han surgido varias iniciativas para intentar que esto suceda. Desde campañas en redes sociales hasta peticiones formales a productoras y canales de televisión, el fandom de Candem, como cariñosamente se les conoce, no ha escatimado esfuerzos. Y aquí llegamos al corazón de nuestro vídeo de hoy. La famosa petición que, según los rumores, Can Yaman rechazó de plano. ¿De qué petición estamos hablando? Pues bien, la historia que circula es que se le propuso a Can Yaman participar en un proyecto, ya sea una nueva serie, una película o incluso un evento especial, en el que compartiría pantalla con Demet Özdemir. Una especie de reencuentro que haría las delicias de todos los fans de Erkenci. Imaginen la explosión de alegría en redes sociales. Los hashtags dominando las tendencias mundiales, los montajes de escenas reviviendo la magia, los grupos de fans organizando fiestas temáticas. Un auténtico festival. Ahora bien, ¿por qué Can Yaman rechazó esta propuesta? Aquí es donde las teorías se multiplican y se vuelven más interesantes que la propia realidad. Hay varias explicaciones posibles para esta negativa, y vamos a analizarlas una a una, con todo el detalle y la especulación que este canal se merece. Que empiece el salseo. Una de las teorías más extendidas es que Can Yaman simplemente quiere dejar atrás su pasado y centrarse en su carrera actual. Como sabéis, Can ha estado trabajando duro para consolidarse como actor en Italia y en otros países europeos. Quiere que se le vea como un actor serio y versátil, y no solo como el galán de Erkenci. Participar en un proyecto con Demet podría ser visto como un paso atrás en su carrera, como si estuviera reviviendo el pasado en lugar de mirando hacia el futuro. En su mente quizás está la idea de ser reconocido por su talento y no solo por un romance televisivo. Quiere demostrar que puede interpretar papeles complejos, que puede emocionar al público con su actuación y no solo con su atractivo físico. Además, hay que tener en cuenta que la industria del entretenimiento es muy competitiva y que las decisiones que toman los actores tienen un gran impacto en su carrera. Can Yaman podría estar pensando que participar en un proyecto con Demet lo encasillaría en un determinado tipo de papel y que le dificultaría conseguir otros trabajos en el futuro. Al final, la imagen lo es casi todo, y cada decisión profesional cuenta.
Otra teoría un poco más picante sugiere que la relación entre Khan y Demet no terminó en los mejores términos. Si bien nunca confirmaron su romance, los rumores apuntan a que hubo cierta tensión entre ellos después de Erkencis. Quizás hubo algún malentendido, alguna diferencia de opinión o simplemente sus caminos tomaron rumbos diferentes. En cualquier caso, si la relación terminó mal, es comprensible que Khan no quiera volver a trabajar con Demet. Imaginen lo incómodo que sería pasar horas juntos en un set de grabación, reviviendo viejos recuerdos y teniendo que fingir que todo está bien. Un auténtico infierno para cualquier actor. Y no nos olvidemos del factor celos. Podría ser que alguno de los dos esté saliendo con alguien más y que la idea de trabajar juntos genere problemas en sus respectivas relaciones. El amor es un campo de batalla, amigos. Y los sets de grabación son lugares propensos a los dramas y las pasiones. También existe la posibilidad de que Can Yaman tenga otros proyectos en mente y que simplemente no tenga tiempo para participar en un proyecto con Demet. Como sabéis, los actores suelen tener agendas muy apretadas y a veces tienen que tomar decisiones difíciles sobre qué proyectos aceptar y cuáles rechazar. Quizás Can ya tenía compromisos previos o simplemente consideró que el proyecto con Demet no encajaba con sus planes a largo plazo. A lo mejor está buscando un papel que le permita mostrar una faceta diferente de su talento, algo que lo desafíe como actor y que lo aleje de la imagen de galán romántico. Por último, hay que tener en cuenta que las negociaciones en la industria del entretenimiento son complejas y a veces fallan por motivos ajenos a la voluntad de los actores. Quizás hubo diferencias económicas, creativas o contractuales que impidieron que el proyecto se llevara a cabo. O quizás simplemente no se llegó a un acuerdo satisfactorio para ambas partes. El dinero siempre es un factor importante. Y las productoras no siempre están dispuestas a pagar lo que los actores piden. Además, los contratos suelen ser complicados y llenos de cláusulas que pueden generar conflictos. Sea cual sea la razón, lo cierto es que, según los rumores, Can Yaman rechazó la propuesta de trabajar de nuevo con Demet Özdemir. Y esto, obviamente, ha decepcionado a muchos fans que soñaban con verlos juntos de nuevo en la pantalla. Pero no perdamos la esperanza. En el mundo del espectáculo, todo puede pasar. Quizás en el futuro las circunstancias cambien y Can y Demet decidan volver a trabajar juntos. ¿Pero qué piensa Demet Özdemir de todo esto? Pues bien, Demet ha sido mucho más discreta sobre el tema. Nunca ha hablado abiertamente sobre su relación con Can Yaman ni sobre las posibilidades de un reencuentro. Sin embargo, algunos medios turcos han informado que Demet estaría dispuesta a trabajar con Can de nuevo si el proyecto fuera interesante y si las condiciones fueran favorables. Demet, al parecer, es más pragmática y está dispuesta a dejar atrás cualquier rencilla personal si el proyecto es bueno para su carrera. Además, ella sabe muy bien el poder que tiene la pareja Can-Dem y lo mucho que los fans quieren verlos juntos. En cualquier caso, lo que sí es cierto es que la historia de Can Yaman y Demet Özdemir sigue generando interés y expectación. Su química en Erkencis fue tan potente que los fans no se resignan a verlos separados. Y aunque parece que un reencuentro es poco probable en este momento, nunca se sabe lo que puede pasar en el futuro. El tiempo lo dirá. Además, no podemos descartar la posibilidad de que todo esto sea una estrategia de marketing. Las productoras son expertas en crear expectación y en generar rumores para promocionar sus proyectos. Quizás la noticia del rechazo de Can Yaman sea una forma de mantener viva la llama de la pareja Can-Dem y de preparar el terreno para un futuro reencuentro. En el mundo del espectáculo, nada es lo que parece. Ahora, después de este repaso a la supuesta negativa de Can Yaman a trabajar con Demet Özdemir, quiero recordaros los puntos clave de este vídeo. Hemos hablado de la increíble química entre Can y Demet en Erkencis, de los rumores de un posible romance, de las razones por las que Can podría haber rechazado la propuesta de trabajar con Demet y de la postura de Demet ante esta situación. Hemos analizado cada detalle, cada rumor y cada posible escenario. Espero que este vídeo os haya resultado interesante y entretenido. Me encantaría saber vuestra opinión sobre este tema. ¿Creéis que Can Yaman hizo bien en rechazar la propuesta? ¿Os gustaría verlos juntos de nuevo en la pantalla? ¿Cuál creéis que es la verdadera razón de la negativa de Can? Dejad vuestros comentarios abajo, que me encanta leeros y saber lo que pensáis. Quiero saber si sois Team Can o Team Demet. O si pensáis que todo esto es una gran farsa. Y por supuesto, antes de despedirme, quiero agradeceros de corazón por haber visto este vídeo hasta el final.
Significa mucho para mí que dediquéis vuestro tiempo a ver mis vídeos. Espero que sigáis apoyando este canal y que sigamos compartiendo juntos nuestra pasión por las telenovelas turcas. Sin vosotros, este canal no sería nada. Así que ya sabéis, si os ha gustado este vídeo, no olvidéis darle like, compartirlo con vuestros amigos y familiares y por supuesto, suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Activad la campanita para no perderos ninguna novedad y estad atentos a los próximos vídeos. Tenemos muchas sorpresas preparadas para vosotros. Más salseo, más dramas y más chismecitos turcos. Muchísimas gracias por todo vuestro apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo con más salseos turcos. Un abrazo enorme. Y recordad, la vida es una telenovela.